del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud de la clase pasada? Digamos, de la justicia original, de la caída del hombre. Bien. El tema de hoy es bastante largo, porque, recordando que estamos viendo, creo, veimos el acto de fe, creo en Dios, en la existencia de Dios, Padre, vimos un poquito la Trinidad, Todopoderoso, vimos la omnipotencia de Dios y estamos viendo la última parte de ese primer artículo del credo, creador. Ahí vemos que Dios creó los ángeles y los hombres, además de todo el mundo material, ¿no? Y que los hombres fueron creados en justicia original. Y hoy es la última conferencia de esa parte, de ese primer artículo del credo. Vamos a ver, no algo positivo sino negativo, como consecuencia de todo eso, que el hombre no evoluciona. Vamos a hablar del evolucionismo, mal del evolucionismo. Yo puse ya las fuentes acá, para quien quiera buscar algo más profundo. Vamos a ver un perito en evolucionismo. Hay muchas cosas que uno puede decir en contra del evolucionismo, estudiando ADN, molécula, cómo se desarrolla el organismo y todo. No puedo entrar en eso porque tampoco entiendo mucho de eso. Pero hay algunos artículos que son muy buenos en eso. Uno, ese sitio está en portugués, pero ese artículo está en castellano. Acá tienen. Ese sitio no es del todo recomendable. Es un sitio en Brasil, muy conservador, pero hay cosas ahí que, más o menos, incluso cosas contra nosotros. Pero ese artículo está bueno, si quieren mirar, es bastante largo, bastante extenso, yo lo tengo impreso, pero también bien documentado. Y también, yo puse, si alguien quiere buscar en YouTube, es una charla en audio, no es vídeo. Pone las dos palabras, evolucionismo Leguizamón, o Leguizamón, no sé cómo dice en castellano, Leguizamón. Raúl Leguizamón es un profesor argentino, que estudió mucho el tema del evolucionismo, tiene varios artículos en internet, por ahí se encuentra muy fácil, y él entiende del tema. De hecho, me voy a basar mucho en lo que él dice, y un poco también de ese artículo de Montfort, y algunas cosas de los evolucionistas, yo ando mirando para ver lo que dicen ellos. Voy a intentar hacer, siguiendo a Santo Tomás. Ustedes se acuerdan cuando yo decía cómo es la estructura de un artículo de la Suma Teológica. Un artículo de la Suma tiene primero las objeciones. La pregunta que vamos a hacer acá es el evolucionismo es verdadero? Y objeciones, sí, parece que es verdadero. ¿Por qué? Por eso. Después, ser en contra. Argumentos de autoridad. Algunas personas entendidas que dijeron, no, el evolucionismo no es realidad, es mentira. Después, corpus de la cuestión, es la conferencia en sí. Vamos a tratar un poco de entender lo que es el evolucionismo y cuáles son las principales objeciones. No digo todas, por lo que digo, digamos, yo no soy un experto en el tema. Después, por último, las respuestas a las objeciones. Esa es la estructura, como decía a ustedes, de cualquier artículo de la Suma que ustedes hagan. Cualquier pregunta que hace Santo Tomás en la Suma es así. Primero, pregunta, objeciones, argumento de autoridad, corpus explicando la cuestión y la respuesta a las objeciones. A veces él no responde a las objeciones,
¿Por qué? Porque ya está contestada en el corpus. Desde esa objeción ya se contestó en el desarrollo de la cuestión. Eso vamos a intentar hacer un poco con el evolucionismo. Bueno, podría dejar eso, ¿no? Por favor. Falsedad del postulado evolucionista. Ese es el título de la conferencia. Primero, objeciones. Parece que el evolucionismo es verdadero. 3 citas para 3 objeciones. Primera cita, Richard Dawkins. ¿Escucharon hablar de Richard Dawkins? Autor de un libro, un ateo, autor de un libro llamado El espejismo de Dios. En Brasil se llama Dios un delirio. Claro, contra Dios, contra la existencia de Dios. Dice él, se postula de cientista, de científico, se puede decir, sin temor a equivocarse, que si uno halla a alguien que rechaza la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o demente, o malos, pero yo preferiría no considerar esa posibilidad. Si alguien rechaza la evolución, es un ignorante, estúpido o demente. Bueno, nosotros vamos a hacer estupideces acá. Objeción 2, más complicada. La fórmula exacta, después digo de quién es esa cita, la fórmula exacta es creación y evolución, porque las dos cosas responden a 2 cuestiones diversas. Esa, abro paréntesis, una ilusión muy común de querer conciliar el evolucionismo con la creación, y no se puede. Sigue la cita. El relato del polvo de la tierra y del aliento de Dios, del Génesis, no nos narra en efecto cómo se originó el hombre. Nos dice qué es el hombre. Nos habla de su origen más íntimo, ilustra el proyecto que está detrás de él, viceversa. La teoría de la evolución trata de definir y describir procesos biológicos. No logra en cambio explicar el origen del proyecto hombre, explicar su proveniencia interior y su esencia. Nos encontramos, por tanto, ante 2 cuestiones que se complementan, no se excluyen. ¿Qué quiere decir? Que el evolucionismo puede conciliarse con el creacionismo. ¿Quién dijo eso? Cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Y la tercera objeción, dice, después digo de quién es la cita, la teoría de la evolución y del Big Bang son reales. Dios no es un mago con una varita mágica. Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a un Dios como un mago, con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Más adelante dice, Dios creó al humano y le permitió desarrollarse de acuerdo a sus propias leyes internas de las que los dotó, de manera que cada uno pueda realizarse personalmente. Papa Francisco. La teoría de la evolución y del Big Bang son reales. Bueno, pause acá, como hace San Tomás. Quedamos con las objeciones, no vamos a contestar ahora, pero se va a contestar todo en el decorrer de la conferencia. Bien, y ahora hacer contra. Argumento en contra del evolucionismo, a favor de nosotros. Argumentos de autoridad. El primero, y más obvio, Génesis. Produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y bestias salvajes según su especie. Y así fue. Hizo pues Dios las bestias salvajes según su especie, y los animales domésticos según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. ¿Por qué subrayo eso? Porque, vamos a decir, no hay una especie intermedia, hay especies. Y creó, no evolucionó desde el mono, y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y podría acá seguir ese argumento citando la creación del hombre. La creación del hombre sacada del polvo de la tierra, de la mujer de la costilla del varón. Otro argumento de autoridad, acá son más bien cientistas, ¿no?
Nosotros, un paleontólogo, nosotros los paleontólogos hemos dicho que la historia de la vida, evidenciada por los fósiles, respalda el argumento del cambio adaptativo gradual, o sea, del evolucionismo, sabiendo todo el tiempo que no era así. Mentimos, si quiere resumir esa cita. Otro, George Gaylord Simpson, paleontólogo y geólogo estadounidense, sigue siendo cierto, como todo paleontólogo sabe, que la mayoría de las nuevas especies, géneros y familias, y prácticamente todas las categorías por encima del nivel de las familias, aparecen en el registro fósil súbitamente y no se derivan de otras, por consecuencia de transición graduales y continuas. Súbitamente, las especies en las investigaciones de los paleontólogos aparecen de pronto, no hay una evolución. Los fósiles no muestran una evolución, no muestran especies seguidas, especies un poco mutadas, mutaciones hasta llegar a una nueva especie. No, los fósiles muestran una especie y otra especie. Creo, dice Søren Loftrup, embriologista dinamarqués, creo que algún día el mito darwinista será considerado como el más grande engaño de la historia de la ciencia. Y por último, se encuentra Jan Rostand, Premio Nobel de Medicina y defensor del evolucionismo. En cuanto a la realidad de la evolución orgánica, mi creencia es inquebrantable. Eso es gracioso, mi creencia. De hecho, es eso que vamos a mostrar un poco, que el evolucionismo es un acto de fe, no es ciencia para nada. En cuanto a la realidad de la evolución orgánica, mi creencia es inquebrantable. No deja de ser verdad que las explicaciones clásicas del génesis de las especies están lejos de contentar todos los espíritus. De mi parte, yo las considero todas como cuentos de hadas para uso de adultos. Está hablando de lo que enseñan las escuelas del evolucionismo. Cuento de hadas para uso de adultos. Es preciso tener el coraje de reconocer que ignoramos todo sobre ese mecanismo. Pero, podría decir al final, lo creo. Mi creencia es inquebrantable. Bien, esos argumentos de autoridad. Ese último es un evolucionista, lo cree, pero sabe que el mecanismo tal como nos enseña, no es. Bien, evolucionismo. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La parte principal. Más larga. Primero, ¿qué es el evolucionismo? Voy a hablar acá muy rapidito de eso. Creo, quizá todos, por lo menos en Brasil se enseña en todas las escuelas el evolucionismo. Le cuento eso y quizá la gente se acuerde de todo eso, que nos enseña como verdad. Primero hago una aclaración. Hay otras corrientes de evolucionismo que no es el darwinista. Darwin es el evolucionismo más clásico. Pero antes de Darwin ya estaba Lamarck, que postuló una especie de evolucionismo, no tan detalladamente. No es eso que vamos a tratar. Y tampoco lo que vino después. Tiene algunas otras teorías. Una que llama más particularmente el equilibrio puntuado. Esa es más fábula todavía, porque no dice que las especies fueron evolucionando, sino que uno de la especie se apartó, se aisló, evolucionó de golpe y empezó a dar origen a otros seres. Esa es una doctrina evolucionista post-Darwin, que vamos a hablar hoy acá de darwinismo, evolucionismo darwinista. De él deriva los demás. Los demás son solo como otros queriendo arreglar un poco lo que no cierra del darwinismo, que todo, queriendo arreglar un poco y rompiendo con la cadena del darwinismo se rompe todas estas. Definición de evolucionismo. Difícil, ¿eh? Difícil encontrar definición de evolucionismo. La gente se postula como ciencia, científicos del más alto rango y no hacen una definición. Y no dicen lo que es. De hecho, después vamos a ver selección natural. Vamos a tener que agarrar la definición del Dr. Leguizamón, porque no existe definición, es un dogma. Selección natural, es eso.
Eso que más o menos explica con ejemplos, pero no define, no pone las cosas en claro. Entonces, definición de evolucionismo dada por científicos del Congreso de Chicago en 1959. La evolución puede definirse, en términos generales, como un proceso unidireccional e irreversible que en el transcurso del tiempo genera novedad, diversidad y niveles de organización más elevados. Hablando más de lo bruto, sí señor, tengo una flor, por ejemplo. Empieza a cambiar su organismo, su situación biológica, y empieza a presentar mutaciones. Después vamos a hablar del mecanismo de la selección natural, cómo se da eso, teóricamente. Y va a generar otra planta más noble, por ejemplo, un árbol. Ellos no hablan más noble, pero es más desarrollada, más apta. Y el árbol va a desarrollar una bacteria. Y la bacteria va a desarrollar un animal más desarrollado. Así es el mecanismo evolucionista. Siempre, por eso dice, genera novedad, genera una nueva criatura. Es el mecanismo evolucionista. Ganó mucha popularidad, aunque Lamarck ya lo tenía, con Darwin, Charles Darwin. Nació en 1809 y falleció en 1882, naturalista británico, inglés. De hecho, se cuenta muy hermosamente, muy adornadamente su viaje por el mundo, llegando hasta Galápagos, acá en Ecuador, y que conoció las especies y vio que las especies eran distintas igual, como las especies son distintas, y empezó a pensar mecanismos de evolución, no sé qué. De hecho, Darwin ya tenía, antes de ese viaje, ya tenía la teoría de la evolución lista, solo fue buscar datos para certificar que era verdad, no siendo verdad, pero fue buscar cosas para justificar su teoría. Publicó el libro famoso ese que postula la teoría de la evolución, Origen de las especies, en 1850. Dice él que él vio ahí en la isla de Galápagos que hay diferencias entre especies, que hay qué sé yo, un pajarito que es distinto del otro, un mono que es distinto del otro, y esas diferencias, intentaba entender por qué de las diferencias, y decía que había un ancestro común a todos ellos, y que ese ancestro dio origen a esas mutaciones, digamos, a esas diferencias de especies. Y el mecanismo de la evolución, y eso después vamos a hablar más largamente, ele llama la selección natural. Es muy, quizá, no sé si acá también, pero en Brasil, todo el mundo se acuerda del ejemplito de la jirafa. Jirafa, esa que tiene el pescuezo, claro, que tiene el arrocito, y tiene la jirafa, no sé dibujar una jirafa, ¿no? Que tiene el cuellito chiquito, y no alcanza las hojas del árbol para comer. Pero nació, por acaso, una jirafa que tiene el cuello un poquito más grande. Ah, esa ya alcanza para comer. Claro, entonces esa va a sobrevivir. Y la otra va a morir. Y essa que tenía el cuellito un poquito más largo va a generar una otra jirafa con el cuellito un poquito más largo, hasta llegar a las jirafas que tenemos hoy. Esa es la explicación. Que para un niño, digo por mí mismo, suena muy racional, pero no mentira. Si fuera así, tendría que explicar todos los otros mecanismos, es un desastre. Bueno, vamos a hablar de la selección natural después. Pero esa es la idea, digamos. Que los más aptos sobreviven. El que tiene más aptitud para sobrevivir, sobrevive. Pero ahí, eso dice el doctor Leguizamón, pregunta, ¿y por qué son más aptos? Porque sobrevivieron. ¿Pero por qué nacieron más aptos? Casualidad. Es una tautología. Digamos, los más aptos sobreviven y los más aptos generan más. ¿Pero por qué eran más aptos al principio? Porque eran más aptos. ¿Quién dio origen a la jirafa con el cuellito un poquito más largo? No sé, empezó una mutación. Después vamos a ver que el problema de la mutación también no cierra para nada el tema. Bien, esto hablando así, lo que nos enseñan que es el evolucionismo. Se puede hablar mucho más de eso, ¿no? Pero resumidamente. Crítica al evolucionismo. Ahí sigo al doctor Leguizamón. Si bien la ciencia no podrá decirnos jamás cómo fue realmente el origen del hombre, por ser esto metodológicamente imposible, sí puede decirnos en cambio cómo no habría de haber sido dicho origen. De hecho, la ciencia no puede decir el origen del hombre fue tal, pero puede decir que una explicación es falsa.
es mentirosa. Y pueden decir que el evolucionismo es falso. El postulado de nuestro origen simiesco es una convicción de la que se parte y no una conclusión a que se arriba. Solo puede ser una hipótesis de trabajo, una suposición, una conjetura. De hecho, nos ponen como ciencia eso, la teoría de la evolución. De hecho, el hecho de llamar teoría ya es falso. Teoría es una cosa que tiene justificativa racional. Y la evolución no. La evolución es un hecho, parten de un hecho. Es así. El hombre vino del mono. No sé si ustedes se acuerdan, yo podría haber traído incluso para acá el famoso dibujito ese del mono un poquito más curvado, del mono un poquito menos curvado, un poquito más curvado hasta llegar el hombre, cuando era erecto. Es el famoso dibujo ese evolucionista. Pero no es una teoría. Yo llamo de teoría acá porque es costumbre llamar teoría de evolución, pero de hecho no es una teoría, es una hipótesis falsa. El tema siempre está en eso, en las investigaciones fósiles. ¿Fósiles o fósiles? Fósiles. Fósiles. Está en el llamado eslabón perdido. ¿Por qué? Porque dicen, encontramos un fósil de un mono. Después encontramos un fósil de un mono que tenía una diferencia. Pero de esa diferencia hasta esa hay un abismo muy grande. Y nunca encuentran ese paso, esa escalera de la evolución. Nunca la encuentran en los fósiles. Eslabón perdido, dicen. No la encontramos. Entonces viene otro decir que no es un eslabón perdido, sino como ele llama, partes de un árbol ramificado perdido. Porque esa ya es la evolución de Darwin, digamos, la evolución de la teoría de Darwin. Que dicen que no es así en cadena. Eso estoy diciendo que escuché de un evolucionista. No es así en cadena, sino que en cada país del mundo hubo un proceso de evolución distinto, que pasó por etapas distintas, por métodos distintos, que generó cosas distintas, pero que tampoco encuentran el eslabón perdido. Tampoco encuentran esa cadena, digamos, de cómo llegó una molécula a llegar a ser un hombre. Hay entremedios, hay animales, hay el mono, pero nunca encuentran las partes del medio. Puede ser en método escalero, puede ser en partes perdidas, pero nunca la encuentran. Existen, dice el profesor Leguizamón, definitivamente fósiles de monos que muestran semejanzas con el hombre. Es verdad, así es. Algunos fósiles de monos, por ejemplo, tienen incisos y caninos más pequeños que otros monos. Ahí dicen los evolucionistas, ese es un medio de la evolución entre el mono y el hombre. Tenía un canino más chiquito. Hago paréntesis yo. ¿Qué mono se va a morir porque tiene el canino más chico que el otro? Porque el otro mono tiene el canino más grande que el otro. Para hacer todo ese proceso que el mono con canino más chico va a dar origen a otro. Bueno, cierro paréntesis. Tiene incisos y caninos más pequeños que otros monos, en forma semejante del hombre. Ahí dice, ahí está, evolución. Pero, al parecer, que existen monos actuales, el babuino gelada, sin ir más lejos, que también tienen incisos y caninos pequeños, como del hombre, sin dejar por eso de ser un pelo menos mono que sus congéneres. O sea, encontramos fósiles de monos con inciso, con canino más chiquito, da evolución. Pero hoy todavía hay monos con el canino más chiquito, y son monos, muy monos. Después, el mecanismo, ¿cómo se da? Y de eso el profesor Leguizamón trae ejemplos y más ejemplos de cosas que dicen, evolución, o ese artículo de la Montfort trae muchos ejemplos de mentiras. Dicen, encontramos un fósil que es el anterior ancestral del hombre, no sé qué, no sé cuánto, cuando va a ver es toda una mentira. O era un mono o era un hombre. Nunca encuentran ese eslabón perdido. Y el mecanismo, ¿cómo se da la selección, el mecanismo de la evolución? Selección natural. Claro, la jirafa que tiene el cuello un poquito más chico se muere. Esa que les decía, muy difícil dar una definición porque los evolucionistas no dan una definición de selección natural.
Traigo la definición del profesor Leguizamón. Reproducción diferencial, esto es, que algunos individuos, los más aptos, tienen mayor descendencia y estos son los favorecidos por la selección natural, mientras que otros, los menos aptos, tienen menor descendencia y son eliminados. O sea, la jirafa como un cuello más grande es más apta, tiene más descendencia, va a generar más y van a vivir más. La jirafa con cuello más chiquito tiene menos descendencia, son menos aptos. Bien, pero como les decía, eso no explica el origen. ¿Por qué son más aptos? ¿Por qué son más aptos? No explica el origen del mecanismo. Explica qué se da un mecanismo teóricamente. Tiene mayor descendencia, dice el profesor Leguizamón, porque son más aptos. Son más aptos porque tienen mayor descendencia. Es una tautología, no explica nada. Favorecería la supervivencia de los mejores monos. Pero es interesante, eso trae el profesor. Pensemos, pongamos en el mecanismo evolucionista. Bien, los monos más aptos sobrevivirían. Claro. Entonces, el mono que está en esa cadena es más apto que ese mono. Pero, si uno va haciendo el proceso de la evolución, como una serie de mutaciones que van generando un otro mono más apto, cuando empieza ese proceso, ese mono sigue siendo más apto que ese y que ese. Porque en el proceso, ese acá va cambiando algunas cosas, pero no se hace de pronto, teóricamente por el mecanismo evolucionista, no se hace de pronto hombre, se hace un mono un poquito distinto, con caninos más chiquitos, por ejemplo. Pero si uno creyera en ese proceso, en ese momento que ese está evolucionando, ese mono sería más apto. ¿Por qué? Porque ese acá está en proceso de mutación, digamos así. Entonces, siguiendo la misma lógica del evolucionismo, ese mono sobreviviría, y no ese. El propio mecanismo de la evolución se contradice, porque si yo voy por eso, entonces ese mono, que es muy mono, va a evolucionar, va a quedarse, va a sobrevivir porque es más apto, y ese que es un pedazo, un trozo de evolución, no. Entonces nada evolucionaría. ¿Me entienden? ¿Entiende el porqué de la cuestión? Porque si sobrevivían los más aptos, en el proceso de evolución, ese es más apto, y ese sobreviviría, y ese no. El mismo proceso se contradice. Después dice el profesor Leguizamón que si uno mira biológicamente hablando, el mono es más apto para sobrevivir biológicamente hablando que el hombre. El hombre tiene inteligencia, sí, pero biológicamente hablando, por las capacidades físicas, el mono siempre es más apto que el hombre, incluso que el hombre ya formado. El mono es más apto. Dice el profesor, el hombre no puede treparse a los árboles como el mono, no puede defenderse del sol ni del frío sin ropas, ni de las inclemencias del tiempo sin techo. Necesita cocinar sus alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es superior al mono, sí, por la inteligencia, es más noble. Pero hablando solo de plan biológico, orgánico, el mono es más apto. Entonces, qué sé yo, proceso mecanismo evolucionista. Pongámosle que apareciera de la noche al día un hombre y tuviera el mono todavía. Ponga los dos en una floresta. ¿Quién sobrevive? El mono. El más apto es el mono. Entonces, no funciona. La explicación de la selección natural no funciona. Ahí tiene las citas del profesor, esas son muy graciosas porque es muy sarcástico. Imaginemos por un instante que gracias a algún insólito milagro darwinista, un desdichado mono comenzara a desarrollar ciertas características humanas. Bien, que comenzara, por ejemplo, a emocionarse ante la puesta del sol, a estremecerse como Pascal contemplando las estrellas, a embelezarse con el trino de los pájaros, a escribirle poemas a la mona dueña de su corazón, y que seguramente habrá dado calabazas, y interrogarse sobre su origen y destino. Imaginemos ese mono, ¿no? El pobre mono que tuviera la singular desgracia de desarrollar cualquiera de esas características sería inexorablemente aniquilado por la selección natural. Estaría ahí mirando los pajaritos, contemplando la naturaleza, meditando, y el otro mono cazando y buscando su alimento, ¿no? Se moriría. Y después, eso, algo así.
de paso, que no he estudiado mucho el tema, pero dice el profesor, investigando las moléculas esas de ADN, que para ver un cambio, hay una complejidad y una interdependencia de todo el ADN de un organismo, que si hubiera que haber un cambio de evolución, tendría que cambiar todo de golpe. Cualquier cambio que no implicara el cambio de los demás, el organismo se moriría de por sí. De hecho, las mutaciones, dicen los evolucionistas, son mutaciones que van haciéndose de a poquito. Primero un canino un poquito más chico, después otro canino un poquito más chico, después, voy enderezando un poquito mi columna vertebral y voy desarrollando a los pocos. Pero el organismo es un todo. Pequeñas mutaciones hacen daño al organismo. Dice el profesor acá, a ver, 99,99% de las mutaciones estudiadas, ahí estamos hablando sí de ciencia, en el laboratorio han sido dañinas, deteriorativas o letales. Las mutaciones no hacen bien con el organismo. Las mutaciones, como son cambio de una parte del organismo, hacen mal. Un organismo que tiene una mutación tiende a perecer, a morirse. No tiende a evolucionar, no tiende a dar origen a los otros ni ser más apto. Eso no me voy a meter acá, pero para contradecir un poco ese mecanismo de la evolución a los poquitos, es falso. Si hubiera que tener un cambio, tendría que pasar de un mono a un hombre completo, de la noche al día. No podría ser un medio hombre y medio mono. El organismo así no tiende a deteriorarse, a desaparecer. Después, otros problemas de la teoría de la evolución, problemas, digamos así, más metafísicos. Primero, el efecto es mayor que la causa en el evolucionismo. Es el único lugar donde el efecto es mayor que la causa. Ahí dan ejemplo en ese artículo de Monfort, me pareció bastante práctico para entenderlo. Supongamos que en una heladera, una nevera como se llama acá, existan aguacate, banana y cereza. Así, puso un grafitito así, para divertir. Solo para explicar un poco ese tema del efecto, no puede ser más grande que la causa. Supongamos que en la nevera tenga aguacate, banana y cereza. Muy bien. Podría ser una vitamina compuesta de aguacate y banana. Claro, porque aguacate, banana y cereza es más grande que es anterior, digamos así, que aguacate y banana. Si yo tengo eso en la nevera, puede ser una vitamina de aguacate y banana, porque tengo las dos cosas. Tengo en la causa, digamos así, que como si la nevera fuera la causa, tengo las propiedades necesarias. Esto es posible y lógico, porque ahí la causa es mayor que el efecto. Supongamos, en segundo caso, que se tenga en la nevera aguacate, banana y cereza. Lo mismo. ¿Sería posible hacer en la licuadora, si yo solo tengo eso, una vitamina que contuviese aguacate, banana, cereza, damasco, higo, guayaba, etc, 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 etc? No. Si yo solo tuviera eso, no puedo hacer una vitamina de aguacate, que tenga aguacate, banana y cereza. La causa es siempre mayor que el efecto. Yo no puedo sacar una planta de una piedra, porque la piedra es menos noble, menos compleja que una planta. No puedo sacar un animal de una planta, no puedo sacar un hombre de un mono. Son especies distintas y jerarquizadas, es lo más importante. No puedo hacer venir de la piedra un hombre. No hay relación causa-efecto. Después, acá no me detengo mucho, solo para citar algunas objeciones más. El espíritu no puede originarse de la materia. Son dos mundos distintos. El mundo de los ángeles, de las almas humanas, y el mundo de la materia. No hay cómo pasar de la materia al alma humana. Claro, pero los cientistas modernos niegan el alma humana. Bueno, hay que expliquen cómo el hombre sobrevive, ¿no? Pero no hay cómo pasar de la materia a un espíritu. No hay cómo pasar de un mono que tiene un alma animal para pasar a un hombre que tiene un alma espiritual e inmortal. No hay paso.
hay correspondencia perfecta entre materia y forma. Eso les hablé un poquito ahí al principio, que es bastante complicado, materia y forma. La materia del hombre es el cuerpo, la forma el alma. Y los dos están íntimamente unidos y se necesitan para sobrevivir acá en el hombre. Si se va el alma, muere el cuerpo. Si se va el cuerpo, el alma queda, porque es inmortal, pero un poco débil, digamos, esperando recuperar su cuerpo en el juicio final. Hay esa interligación, esa unión. Entonces, si hubiera que pasar del mono al hombre, además tendría que pasar de un alma animal, que se desaparece cuando muere el animal, para un alma inmortal, la forma del hombre. Y además, el caos no puede generar el orden. Orden, de hecho, todo que hay orden pide una inteligencia. Yo les decía una vez el ejemplo ese, yo voy caminando en medio de la floresta que nunca nadie caminó, a mi parecer, y encuentro un reloj ahí, perdido en medio de la floresta. Bueno, el evolucionista iba a decir, aquí está la prueba de la evolución, aquí de las piedras salen relojes. Claro, ningún evolucionista es tan tonto de decir eso, pero si fuera conforme su teoría, debería decir. Y una persona normal dice, un hombre pasó por acá. Hubo una inteligencia que pasó por acá. No puede haber un reloj de la nada. Orden implica una inteligencia, ¿sí? Es ridículo creer que todo orden que existe, todo orden, estamos diciendo, del orden de los animales, del orden de los planetas, del orden del propio organismo vivo, del ser humano, de las plantas, de los animales. Es ridículo pensar que eso se ha realizado de golpe y al azar. Así, empezó a ser así de la nada. No, eso es imposible. Si uno yo vi una vez, pero no me acuerdo, si uno fuera a hacer la probabilidad de ocurrir ese orden que tenemos, así, salido del caos, del simple Big Bang, digámoslo así, falta muchos dígitos en la calculadora para la mínima posibilidad que podría ser eso. Pero después, eso es haciendo la crítica en el orden, digámoslo así, científico. Pero también hay un tema que está muy por detrás de la evolución, que es ¿por qué siguen sosteniendo la evolución? Si es tan fácil, incluso un cura que estudió una semana, decir que el evolucionismo es falso. ¿Por qué siguen sosteniendo que el evolucionismo es verdadero? ¿Por qué siguen enseñando eso en las escuelas? ¿Por qué hacen a los niños creer que la jirafa que tenía el cuello más grande sobrevivió porque era más rápida? Es una mentira garrafal, inmensa. Porque es la única forma que ellos tienen todavía de negar la creación de Dios. Porque si no tienen un mecanismo para explicar la creación del mundo, tienen que aceptar Dios. Entonces hay una razón ideológica por detrás, preparada de hecho de antemano. Dice que les decía que Darwin ya tenía la teoría de la evolución lista antes de los famosos viajes ese. Dice un autor que conoce el tema, es Jay. Al leer la narración pormenorizada de Schweber, que es uno que escribe sobre la origen de las especies, del libro ese de Darwin, de los momentos que precedieron a la formulación de la teoría de la selección natural por Darwin, fui particularmente tocado por la ausencia de influencias decisivas a partir de su propio campo, la biología. Es decir, él leyó Darwin, el origen de las especies, y ve que ahí no hay ningún argumento biológico. La explicación de él no salió de esas investigaciones que hizo en sus viajes. Dice ese autor, los precursores inmediatos fueron un científico social, Augusto Comte, un economista, Adam Smith, y un estadístico, Adolf Kepler. Son famosos, conocidos en el tema. O sea, Darwin estaba respondiendo a una teoría ya pensada y con una ideología ya pensada por detrás. De hecho, el evolucionismo no puede llamar tranquilamente de un dogma. Es un dogma moderno que nadie puede cuestionar. Si uno dice que es contra la evolución, viene Dawkins decir que es un ignorante, estúpido o demente. Claro, porque no se puede cuestionar. Porque si uno se pone a cuestionar, ve que es falso, que es mentiroso. Impone, de hecho, eso es lo principal, quizá, de la teoría de la evolución. ¿Por qué es sostenida? ¿Por qué interesa tanto sostener una teoría tan falsa? Porque eso lleva relativismo.
sea, no hay verdades. Hay verdades, en plural, que van cambiando, que evolucionan también. No es solo, el tema es ese. El evolucionismo no es solo el hombre que salió del mundo, que es una mentira inmensa. Es todo que evoluciona, incluso la verdad. Incluso, paréntesis, para los modernistas, la iglesia. Incluso los dogmas de la iglesia. Antes la iglesia no aceptaba las otras religiones como verdadera, hoy acepta. Antes el papa era cabeza de una sociedad monárquica, hoy el papa es miembro de un colegio apostólico. Todo evoluciona. De hecho, va a llegar Einstein después de decir, todo es relativo. Entonces, el evolucionismo, y por ahí está directa o indirectamente el demonio por detrás, lleva eso. Al relativismo. Todo evoluciona. Entonces yo no puedo más discutir, porque yo siento una verdad, digo, esa cosa es así. Ah, pero mañana ya no va a ser. Mañana va a cambiar. Las cosas cambian. Todo cambia. Ya no puedo más sentar verdades. Claro, y eso es mortal para la iglesia. Para la iglesia del Cristo que era ayer, es hoy y será siempre. Que no cambia. Entonces, quizá esa es la respuesta, la consecuencia más dañina del evolucionismo es eso. Relativizar todo. Todo evoluciona. Nada es permanente. Dice Huxley, famoso, la Tierra no fue creada, evolucionista, ¿no? La Tierra no fue creada, se formó por evolución. El cuerpo humano, la mente, el alma y todo lo que se produjo, incluyendo las leyes, la moral, las religiones, los dioses, es enteramente resultado de la evolución mediante la selección natural. Todo evoluciona. Porque la Sagrada Escritura, y eso con eso intenta justificar los modernistas, bien modernistas, la Sagrada Escritura llama el homosexualismo de abominación. Ah, pero esa era una verdad de aquel tiempo. Ya no es más. Ah, ¿por qué San Pío X condenó el modernismo? Sí, porque en aquel tiempo era dañino. Ahora ya no es más. Todo evoluciona. La moral, la religión, los dioses, dice Huxley. Además, otra consecuencia del evolucionismo, consecuencia ideológica, facilita el marxismo. La idea de la evolución es una idea muy semejante y muy familiar a la lucha de clases. Claro, es el más apto que sobrevive. ¿Por qué? Porque mata el menos apto. Porque el menos apto perece. Entonces, decía Marx escribiendo a Engels, aunque desarrollado en crudo estilo inglés, este es el libro, está hablando del origen de las especies, de Darwin. Este es el libro que contiene la base de nuestras percepciones en historia natural. Está todo interligado, todo unido. El evolucionismo facilita la otra mentira también de Marx. Además, justifica, y de hecho fue así, hay muchos autores que estudiaron el tema, facilita posturas racistas. Racistas estilo nazismo, por ejemplo. Porque dice, a ver acá, cita del profesor Leguizamón, si es la victoria del más apto que garantiza la continuación de la evolución, es claro que esa ley universal debe ser aplicada también dentro de cada especie. El más apto tiene que sobrevivir. Las varias razas de una especie también estarían sometidas a la ley de la sobrevivencia, y la raza más apta debería eliminar a las más débiles, para que la especie tenga más posibilidad de perfeccionarse y de sobrevivir. ¿Cómo puede venir a mí un evolucionista y criticar el nazismo, por ejemplo? Claro, porque el único demonio, no estoy diciendo que era bueno, por favor, pero el único demonio que existe hoy en la sociedad moderna es Hitler. Todo lo demás es bueno. Todo lo demás es bueno, pero Hitler es un demonio. Sí. Ahora venga un evolucionista a decirme mal del nazismo. Bien. Él adelantó el proceso de selección natural. Estaba buscando que una raza más apta sobreviviera. ¿Qué va a decir un evolucionista? Porque el proceso de evolución solo puede hacer naturalmente y yo, dentro de la especie, no puedo facilitar. Por eso digo, no estoy diciendo bien del nazismo, pero estoy diciendo, si un evolucionista critica a Hitler el nazismo, entonces abandona el evolucionismo. Abandona esa teoría. Y por último, además de un ataque a la ciencia, una razón ideológica por detrás,
y ataque a la fe. De hecho, el evolucionismo va en contra de la infalibilidad de la Sagrada Escritura, que es un dogma de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque dice que el relato del Génesis o que no existió o que es un mito, una historieta, como yo les decía la clase pasada. Pero dice la Pontificia Comisión Bíblica, esa bajo San Pío X, como creo que les cité esa cita la otra vez, los 3 predichos capítulos del Génesis, los 3 primeros, contienen narraciones de cosas realmente sucedidas, es decir, que responden a la realidad objetiva y a la verdad histórica. O sea, o yo soy católico o yo soy evolucionista. Los dos no se combinan. Además, el evolucionismo va contra la unidad del género humano. Claro, porque son varios los monos, entre comillas, que van evolucionando. Son varios, serían varias cadenas, no es uno solo. Y esas varias cadenas tendrían que tener orígenes varios también, o de varios países incluso, como dicen hoy los evolucionistas. Y eso va contra la unidad del género humano, que nosotros salimos de un hombre y una mujer, de Adán y Eva. Contra también el pecado original. Y claro, si son varias especies que evolucionaron, bueno, puede ser que una pecó pero otra no. Entonces yo tendría personas acá con justicia original. Y peor, contra la redención. La redención es una. Como un hombre pecó, dice San Pablo, un hombre redimió, nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una raíz, un origen que tenemos, Adán y Eva, y es una redención, la de nuestro Señor. La teoría de evolución ataca esa verdad de fe. Contra también el estado de justicia original. Claro, porque si es una evolución, Dios, como es verdad, ¿no? Dios creó el hombre en estado de justicia, en estado, como decía la clase pasada, estado de justicia original, con los dones preternaturales y todo. Pero si es un mono que evolucionó, no hay ese estado de justicia, no puede haber. Porque viene siempre de lo menor, de lo menos apto al más apto. Y el estado de justicia original es el estado mejor del hombre, de lo cual cayó por el pecado original. Entonces, no podría haber un estado de justicia original metido en medio del proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque el estado de justicia original es el más apto. Sería a donde apuntaríamos nosotros, digamos así. Y apoya además contra ese estado de justicia original del hombre, apoya el evolucionismo, otra mentira, la de Rousseau: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Bueno, si es evolucionismo, el hombre es más o menos y después se hace bueno, va todo mezclado acá. Y la combinación del proceso evolutivo, ¿qué sería? No sé. Bien, eso digo a ustedes, digamos, no es una clase que cierra todo el problema del evolucionismo, hay varios otros problemas por ahí, eso fue lo que yo fui agarrando por ahí, un montón de cosas por ahí. Y respondo ahora por último a las objeciones, rapidito, solo de paso. De hecho, ni haría falta, solo para seguir el método, con algunas citas. Dawkins, ¿qué decía Dawkins? Se puede decir sin temor de equivocarse que si uno halla a alguien que rechaza la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o demente, o malos, pero yo preferiría no considerar esta posibilidad. Ignorante, estúpido o demente. Bien. Podría hablar mucho de Dawkins acá, de la porquería del libro que escribió, pero voy solo a citar un otro autor, Javier Montserrat, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Dawkins pretende hacer ciencia, pero solo hace en realidad filosofía. Y está acá entre comillas esa filosofía, mezclada con todo un muestruario de valoraciones sociales subjetivas y un anecdotario pintoresco. De hecho, Dawkins no hace ciencia, hace retórica. Claro, es muy clásico ese de uno que no tiene argumentos para defender su tesis, pone-se a ofender al oponente. Entonces, claro, yo no puedo defender la evolución, es imposible. Entonces yo pongo a decir que el evolucionista, que el que no cree en evolucionismo es ignorante, estúpido, demente. No tengo argumentos para defender el evolucionismo. No podría hablar mucho de Dawkins acá, solo para tener una cita. Después, Joseph Ratzinger, que era cardenal en esa época todavía, decía: la fórmula exacta es creación y evolución. Decía que se podría considerar el evolucionismo con creacionismo. Y yo traigo otra cita de esa Pontificia Comisión Bíblica, bajo San Pío X. El sentido literal histórico debe ser mantenido, especialmente donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos que tocan los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, y eso está diciendo,
todo lo que narra en la escritura acá como narración es verdad y ocurrió realmente. Entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, no está diciendo que viene del mono, sino que esa narración del Génesis que sacó del barro de la tierra es verdad. La formación de la primera mujer a partir del primer hombre, no de una mona, la unidad del linaje humano, la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, la integridad, mortalidad, y ahí sigue la Pontificia Comisión Bíblica. Entonces, cuando dice el cardenal Ratzinger, la forma es creación y evolución, no, la fórmula es creación, punto, no evolución. Y contestando, incluso burlesco el Papa Francisco acá en esa cita, decía él, la teoría de la evolución de Big Bang son reales. Dios, dice el Papa Francisco, y eso hacen los modernistas, ¿eh? Para ellos dicen que Dios es omnipotente, pero ponen muchos límites a Dios, de cosas que Él realmente lo hace. Dios no es un mago con una varita mágica, dice el Papa. Cuando leemos sobre su creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago, como con una varita mágica que le permite hacer todo. Pero no es así. Dios creó, bla, bla, bla. Bueno, bla, bla. Y podría tener millones de citas acá, pero traigo dos solo, de San Mateo y después de San Mateo y después de Jeremías. Para los hombres, dice nuestro Señor, eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo. No dice que crear el hombre del barro es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y aquí dice el profeta Jeremías, y aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No imaginamos Dios como una varita mágica, pero sabemos que creó el hombre a partir de barro y la mujer a partir de la costilla de barro. Y eso no es una cosa imposible para Dios. No es que tiene una varita mágica, sino que Dios. ¿Sí? Bien, son repasos así muy por arriba. Si quieren profundizar el tema, ahí está. Y escuchen la conferencia del profesor Leguizamón o leer el artículo ese muy largo ahí dice el tema de los falsos descubrimientos, también de fósiles y todo más, y que son mentiras bastante grandes. También no me metí en el tema acá, pero el evolucionismo supone un mundo que existió hace millones de años. Sí, el mundo puede ser, pero que el hombre también existió hace millones de años. Y claro, tendría que llegar un hombre que fuera más o menos hombre y después ir evolucionando hasta llegar a lo que somos nosotros. Pero no. El mundo, por los cálculos del Génesis, yo no voy a tener bien exacto acá, pero si uno va haciendo los cálculos de las generaciones desde Adán hasta nuestro Señor, son como, tenía dos números, depende del calendario lunar o solar, era o 4.014 años o 5.000 y algo. Es el mundo antes de nuestro Señor. La creación del hombre. Puede ser que el mundo haya sido creado antes, sí, puede ser, pero el hombre no. El hombre no cuenta las generaciones desde el Génesis hasta nuestro Señor y alcanza con el calendario lunar o solar entre 4.014 años o 5.000 y algo. Y eso para los evolucionistas no se habla. Ya apareció una película hace tiempo ahí, por ejemplo, 10.000 antes de Cristo. Una pregunta, duda, no sé si voy a poder responder, pero si quieren preguntar, dígame. Vives para sacarse su teoría, su falsa teoría. Digamos el tema de sí, pues está muy bueno el argumento de las faltas de forma de transición, prácticamente tumba toda esa falsa hipótesis pero bueno, desafortunadamente obviamente acá en el sistema de educación pues, colombiano, desde que la religión pues, salió, pues obviamente entre los premios académicos, obviamente nosotros desde los años 80 aproximadamente a los 90 empezaron a radicar pues, todo el tema de la creación y pues nosotros prácticamente recibimos ese adoctrinamiento falso. Digamos para un niño, obviamente digamos en una básica primaria, obviamente entrar a debatir esto pues es un poco más complicado, sí, como papá educando a su hijo, inclusive a un adolescente. Fuera, digamos, de ese contexto, pues, mirar lo que pidió el profesor, ¿en qué otra cosa nos podemos apoyar que sea un poco más sencillo, que nos ayude como a
a hacer entender de una manera un poco más fácil Sí. pues este tema, porque obviamente es un tema bien complejo, Sí. pero pues igual partiendo desde ese punto de pronto, no sé, pues el tema de la catecismo de un niño, obviamente pues cuando hay son nosotros haciendo la primera lectura, pero pues de qué otra manera podríamos intentar entrarnos con más facilidad para hablar de eso. Sí, dos cosas bastante lógicas así. Eso yo vi un niño una vez en sexta serie. En Brasil son directas así, ¿no? Sexta serie sería, yo tenía como 10 años, una cosa así. El profesor enseñando el evolucionismo, bla, bla, bla. Yo te mando una pregunta. Sí, pero ¿y de dónde vino el mono? Que explicando que el hombre viene del mono, mamá. ¿Y de dónde viene el mono? ¿El profesor? Claro, porque uno puede hacer el razonamiento ese simple con los niños. Bien, si el hombre hubiera venido del mono, bien. ¿Y el mono viene de dónde? No sé qué. ¿Y de dónde? Del ratón, porque hay teorías también que evolucionamos del ratón. Sí, del ratón. Ah, y el ratón viene de la piedra. Ah, y de la piedra viene de dónde? Y va a llegar un momento y va a decir, no sé. Claro, porque fue Dios que creó. Mismo que fuera el evolucionismo. Y después, otra pregunta para el otro lado, que uno puede hacer muy simple a un niño, es, ¿y por qué pararon de evolucionar? ¿Por qué hoy en día hay monos y hay hombres? Porque si evolucionar fuera cosa buena, entonces no habría más monos. ¿Por qué existen monos? ¿Por qué? Porque son especies distintas, son cosas distintas, creadas por Dios. Y además, enseñarles el relato de Génesis. Y decir eso acá fue así. No es pensar que no es un una varita mágica, es verdad, así fue. Dígame. Padre, yo quería pedirle de pronto que pudiera ahondar qué tanto el mismo evolucionismo estudia el concepto de persona cristiana, el concepto cristiano católico de persona, porque con esto el aborto tiene mucho que ver con la eugenesia, ¿cierto? Sí, pues. Con el evolucionismo, pues porque esta idea de la viabilidad, ¿no? Que ya no es persona simplemente por serlo, es, y tiene un fin como persona, y ya, sino en su naturaleza, sino que se niega la persona porque, y casi todas las leyes del aborto han partido de esa idea evolucionista. No, la viabilidad, si tiene 2 meses, entonces ella es viable, como es viable, es persona. Pues entre comillas, o sea, en la definición, pues digamos, positivista. Pero luego dicen que 3, luego dicen que 1 mes, luego relativizan y estudian el concepto católico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es que estudia el concepto de persona? El problema de discutir con una persona con la ciencia moderna es que eso que yo decía, ellos no definen, no tienen definiciones. Porque si se ponen a definir, se ponen a entender que se contradice. Pero ¿qué es la persona? La persona humana en la doctrina católica. Sustancia individual, o sea, única, de naturaleza racional. Bueno, si yo, como católico, acepto esa definición, la misma definición ya pone un problema de por sí en el problema de la evolución. ¿Por qué? Porque estoy definiendo que existe una naturaleza. Y los evolucionistas dicen que no. Que son cambios de especies que se van cambiando. Incluso especies ellos lo definen. Son esas cosas que hay por ahí, pero definición ellos no tienen. Pero si yo digo que hay una naturaleza, y yo puedo decir que hay una naturaleza humana, que hay una naturaleza animal, que hay una naturaleza planta, una naturaleza de mineral. Si yo digo que hay una naturaleza completa, ya me rompe el problema del tema de la evolución. ¿Por qué? Porque ¿qué es el mono que está casi llegando a ser hombre? ¿Es hombre o es mono? No, es una cosa. Pero las cosas tienen una naturaleza, tienen un ser, tienen una existencia. Entonces, o es hombre o es mono. Y no hay cómo hacer ese paso. Primero, ese punto. Y después, racional. Es un paso, si uno piensa bien, imposible de hacer entre un mono que tiene instintos, y tiene sus instintos y hace cosas muy, muy interesantes porque tiene un instinto muy desarrollado por Dios, pero entre un mono que hace cosas muy interesantes con el instinto y una persona que se pregunta qué es y para dónde voy, hay una distancia infinita. Entonces yo digo que existe una naturaleza racional, yo solo puedo entender en eso el hombre.
puede decir de la naturaleza angélica, que es una naturaleza inteligente, ¿no? Pero acá en ese mundo solo pueden entender racional. ¿Qué hacen ellos? Ellos no definen lo que es la persona. Persona, yo soy una persona, usted es una persona, la hacen como sinónimo de puro individuo, pero no definen lo que es, no definen que es una naturaleza racional, sino que es un individuo. Individuo es sinónimo de persona hoy en día. Claro, ahí ellos meten todo lo que quieren. Claro, porque si yo digo, como católico, que es naturaleza racional, un niño de 10 años o un feto en el seno de su madre tiene una naturaleza racional. No, ellos confunden racional con razonar, es distinto. Porque el hecho de no razonar significa que no es racional. No, mentira. El hecho de no ver significa que soy ciego. No, puede estar con los ojos cerrados o puede ser que todavía no desarrolle mi visión. Puede ser que estoy todavía en el seno de mi madre. Entonces, ellos confunden el acto con el ser y no definen el ser de hecho. Pero si yo entiendo que hay una naturaleza racional, que sí, no importa si desarrolló esa naturaleza, incluso si nace sin cerebro, pero su naturaleza es racional. Si tuviera un cerebro, iba a racionar. Le faltó por un problema biológico, muy bien, pero no deja de ser una naturaleza racional, no deja de ser persona. Pero para los modernos, hay varias definiciones del comunismo que no definen, ¿no? Pero hay varios entendimientos por ahí. Pero ellos normalmente confunden eso. Ellos confunden el acto con el ser. Claro, si yo no obro tal posibilidad, yo no tengo esa naturaleza. ¿Qué es fácil? Por ejemplo, Aristóteles decía, el hombre, por ejemplo, es un animal risible, distinto de los otros animales. Los otros animales pueden hacer imitaciones de reírse y todo más, pero solo el hombre es risible de verdad. Pero puede ser que hay un hombre amargo que nunca se rió de la vida. Puede ser, no sé si hay, no, pero no. Eso no significa que no es risible. Es capaz de reír. Su naturaleza es así. Así como es racional. Puede ser una persona que nunca hizo un razonamiento en su vida. Puede ser un niño que nació sin cerebro, pero es racional. Tiene naturaleza racional. El problema de los modernos es que no definen. Esa definición clásica es de Boécio, eso es luego después de Cristo. En esa época definían las cosas. Pero hoy en día no definen. De hecho, la selección natural, que es el mecanismo per se del evolucionismo, no define. Entonces, el problema está ahí en la definición. Si uno se pone a definirlo, bien, ¿qué es persona para usted? A persona es el hombre que nació después de los 3 meses de su concepción. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia específica que hay entre un niño recién concebido y un niño en 3 meses en su útero? No hay diferencia específica, hay solo un proceso que se está desarrollando. Es más complejo y otro menos complejo. Pero el organismo está ahí. Y de hecho, el tema del ADN cuando llegó, le dio muy duro con ellos. ¿Por qué? Porque una molécula ya está todo definido lo que va a ser. Y una célula, la primera célula ya está ahí todo. Entonces, para tener una diferencia entre una naturaleza y otra, entre una especie y otra, hay que tener una diferencia específica. Y tendré que meterme en otro tema, ¿no? Pero un mono es distinto de un hombre. Un hombre es racional, un mono no es racional. Un mono es distinto de un perro. Un perro ladra, el mono hace otra cosa, no sé. Pero hay diferencia específica. Ahí tendré que meterme en otro tema. Pero vamos por ahí. El problema de los modernos es la definición, no definen. Una pregunta, pues se sale un poquito del tema de evolucionismo, pero digamos que tiene que ver con la evolución del concepto, y es el hombre, digamos que ya estamos acostumbrados a ver en animales y en vegetales cómo jugamos un poquito a mezclarlos y a ir cambiando la especie de alguna manera. Sí. Pero eso está apoyando también el hecho de jugar con células madres, o de empezar que pues yo puedo poner un brazo a otra persona. Claro. ¿Cuál es la posición cuál es nuestra posición un poco con eso? Porque ahí juegan límites un poquito difíciles de... Sí, el tema es que el límite uno puede hacer una separación bien clara así, entre animales y hombres. Animales, por más que a veces nos cueste entender, pero se puede. Se puede si hay para conseguir una raza, por ejemplo, más desarrollada. ¿Por qué? Porque es un animal, no tiene un alma inmortal. Es un animal, debe ser un animal. Por más que hoy trate a los perros como si fuera gente, no, pero sigue siendo un animal, digamos. El hecho de yo, por una experiencia científica, digamos, hacer morir un ratón, por ejemplo, pero pensando así más
más bien, ¿no? Para probar un remedio que va a curar tal enfermedad de un hombre. Eso no es inmoral, eso se puede. ¿Por qué? Porque el hombre es más noble. La vida de un hombre vale mucho más que de muchos animales. Entonces, lo que yo hago con los animales, con el intuito de o desarrollar su propia raza o favorecer alguna cosa del hombre, se puede. Pero si yo hago con la intención después de hacer en el hombre, ahí ya no. Porque el hombre ya no puede hacer este tipo de modificación genética, porque estoy trabajando con un cuerpo que posee un alma mortal. Entonces, todo lo que daña a ese hombre y tiene como prueba o experiencia o experimento, estoy atacando directamente una naturaleza que tiene un alma inmortal parcial. Entonces se acercaría al suicidio o la eutanasia, una cosa o la otra. Entonces, en los animales sí se puede, desde que sea para un bien más grande, para el bien de la misma raza o para el bien del hombre. Se puede hacer. Pero si yo estoy haciendo eso solo para después hacer en el hombre, ya de por sí ya es inmoral. Ya mi fin es inmoral. Ya no puedo hacer. Eso mismo con las plantas también. Las plantas genéticamente modificadas, no sé. Bueno, se puede hacer desde que guarde esos principios. Empezamos a ver. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros.